Hijo, buscamos al psicópata. ¿Has visto a este hombre? ¡Ah! ¡El psicópata! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. Ahora vamos a mostrarte de nuevo la imagen. Y tú nos dirás si has visto al sujeto, ¿entiendes? ¡Sí! Muy bien. ¡Ah! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Ah! 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 No salgas de casa, hijo. Y quítate ese cono de la cabeza. Hola, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Saben, hace mucho que quería hacer un video sobre la canonicidad de los libros, pero no encontraba la motivación o no encontraba el tiempo, y desde 2023 la mayoría aceptó que los libros eran canon, así que ya no tenía mucho chiste hacerlo en ese momento, pero desde el anuncio de Secret of the Mimic y sus notables diferencias con su novela original, como la estructura de local y los modelos de los trajes, ya se venía sospechando que el juego se tomaría libertades creativas con respecto a su novela original, pero la siempre paranoica comunidad de FNAF ya daba por hecho que los Tales from the Pizzaplex fueron descanonizados. Siempre me pareció curioso cómo la comunidad salta a la conclusión más alarmista, y a veces ellos mismos se ahogan en un vaso de agua, por cosas que ellos mismos se inventan. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Acaso los libros no son canon? La respuesta, como ya se lo he dicho antes, no es clara, no es un sí o un no. La última vez que se le preguntó a Scott directamente, su respuesta fue un sí, pero no un sí, son canon, o un sí, confirmo que no son canon. La gente solo asumió la primera respuesta sin pelear mucho. Pero como ya se podrán dar cuenta, eso fue un grave error. De por sí, casos como la trilogía de novelas, o los Fazbear Fright, en el primero era claro que se trataba de una línea temporal alterna, y en el caso del segundo, pese a que había historias que trataban de resolver misterios clásicos, la verdad, después de su entrevista el año pasado, donde declaró que algunos de los Fazbear Fright, y quizá los Tales, venían de vivencias / experiencias suyas, y que las escritoras solo transformaban esos bocetos de Scott en las historias de los libros. That I do because I just get to think up a really scary scenario, and then I create maybe a 10 to 15 page story out of it, and then I have writers that I work with, obviously, and they take that and they really flesh it out and fill it out and add the details and turn it into a full length story, and I get to kind of just really see it come to life. So it's been really enjoyable, and that's something that I really enjoy. It's funny because it's one of those things where, as long as I know that that's something that's happening in my life, I might be at the gym or I might be watching a show, and then suddenly something will come to mind, and I'll be like, oh man, this is gonna make a great story, and I get right home and I start working on it. Está claro que esos libros no son la fuente más consistente de información, de hecho fue esa clase de cosas las que terminaron matando los paralelos. En el caso de los Tales from the Pizzaplex, es similar, ideas de Scott transformadas en historias completas, aunque en ese caso hay muchas más excepciones, como lo es GGI, The Storyteller, The Mimic, Ditofobia, Hellpointer, historias que sí se notan que llevan más tiempo de planeación que el resto, y en el caso de las novelas interactivas, como Sleep, The Week Before, The Return to the Pit, y Escape the Pizzaplex, es muchísimo más complicado, ya que si bien se notan muchísimo más trabajadas que el resto, no tenemos ninguna declaración oficial que confirme o no su canonicidad. Entonces, todo esto sumando a la salida oficial de Secret of the Mimic, todo cambio, ¿todo de verdad cambio? Como se los dije al principio, los fans se suelen ahogar en vasos de agua con estos temas, y al ver que el juego cambió radicalmente con su versión original, como la supervivencia de Fiona, después del nacimiento de David, el Mimic con piernas, ya que las obtuvo mucho después, la propia estructura del sitio, la creación de los Springlocks atribuida a Edwin y Fiona y no a Henry William, la creación de la primera pizzería y los 4 animatrónicos originales atribuida a Fiona y Edwin y no a Henry William, y que estos junto a Fazbear
Entertainment robaron toda su tecnología y sus logros, a Edwin tras engañarlo y que este desapareciera, las versiones originales de Roxy, Monty, Helpy, Music Man, Mxes, MR Hippo, en los 70, incluso me atrevería a decir que algunos de estos como Hacky, o Dolly, sirvieron de inspiración para los Fontaine. La habitación y juguetes de FNAF 4, siendo originalmente de Edwin y no de William, entre muchos otros cambios, son cambios radicales que a los fans les hicieron pulpa el cerebro, y empezaron a decir que todos los Tales ya habían sido descanonizados. En parte entiendo el porqué, mucho de esto parece reescritura completa del lore. Ahora unos comentarios llamaron mi atención, son estos donde declaran que tomar a los Tales como canónicos, fue un error del fandom, que jamás de los jamases se dijo que eran canon, ni siquiera en su descripción, y que ofendernos por ignorar los libros es algo estúpido. Ahora viéndolo en frío, es una afirmación correcta, a medias, porque el problema con eso, es que no se dijo que fueran canon, pero tampoco se dijo que no lo fueran, ya que la propia respuesta de Scott a esta interrogante, es un sí, a secas, no se aclaró nada, ni se desconfirmó nada, con lo que dar una verdadera respuesta a que sean o no sean canon, es 100% imposible. Se puede teorizar qué es lo que pasó, pero nunca confirmar si lo son o no hasta que Scott lo diga tajantemente. Ahora las teorías de qué fue lo que pasó realmente aquí, son variadas. La primera y más obvia, es que Scott descanonizó los libros, al menos los Tales from the Pizzaplex, y que todo lo que vimos en ese universo es de otra línea temporal. Ya saben la típica que se decía de los Fazbear Fright, si bien es una explicación razonable, no me cierra del todo con otras historias como la misma GGI, Ditofobia, y hasta Help Wanted, que si tienen referencias en los juegos mismos, entonces podría suponer que al igual que los Fazbear Fright, es inconsistente el tema, es decir que ciertas historias sí pasan en el universo de los juegos, como los epílogos y las historias que conectan con los mismos y otras solo se parecen, pero no pasan como lo es What We Found con FNAF 3, supongo que esa es la razón más lógica. La otra es que full no son canon. Es decir que todas las historias no pasan. Esta es la solución más radical tomando en cuenta estos comentarios, ya que efectivamente sería dejar a todos los Tales como simples pisapapeles, dependiendo solo de su calidad individual, para no irse directo al olvido. Ahora la tercera y última teoría, y personalmente la que creo, es que si bien Scott empezó con los Tales, los pensó como el medio definitivo donde contaría la historia de Mimic, tratando de salvar el desastre que pasó con Security Breach, y para él funcionaban. Sin embargo, en algún momento Steel Wool se acercó a Scott con la idea de adaptar la historia de origen de Mimic, pero mucho más ambiciosa que la versión original, similar al caso de Into the Pit, que el juego se tomó sus libertades creativas en favor de ofrecer un mejor gameplay, y si Steel Wool sabe de la historia de The Mimic, no la ignoraron ya que se ve que partieron de ella para formar el juego final. Claro, en el proceso se tomaron libertades creativas en favor de una historia más interesante y un gameplay más cómodo, ya que seamos honestos, si el juego fuera 100% fiel al libro, sería una experiencia inferior al producto final, pero entonces ¿qué pasa con la versión del libro? ¿Simplemente deja de importar? La respuesta es que no ha dejado de importar, pero sí fue reemplazada por el videojuego como le pasó a Into the Pit, y la verdad es que no cambia mucho los conceptos principales, es decir Fiona y David están muertos, Mimic está desatado, y Fazbear Entertainment sigue siendo una empresa horrible. La estructura principal está ahí, claro ahora tiene diferencias, pero termina en el mismo sitio. Lo que sí cambia es la presunta muerte de Edwin, el cual en la versión original no muere, solo se va y ya, y sobrevive hasta los eventos del Pizzaplex, donde termina muerto a causa del señor Burroughs, con el programa Mimic 1 esparciéndose por todo el local. Ahora con esta historia sí hay un problema, ya que en esta historia por fin Mimic llega al Pizzaplex, desatando los eventos de ambos Security Breach y Ruin, además de los de Help Wanted 2, y una de las quejas que se suelen tener es que relegaron un evento así de importante a un libro, con lo que yo diría que el hecho de presuntamente matar a Edwin en el juego es una forma de no tener cabos sueltos, ya que si dejaban vivo a Edwin este sería un cabo suelto para los fans más casuales, teniendo su final en un libro y sería el mismo error que se cometió con William. Con lo que a mi forma de ver, fue una idea excelente matar a Edwin en el juego, pues así el jugador casual tiene el sentimiento de círculo completo, claro eso suponiendo que está muerto, porque en caso de que no, entonces a Edwin le hicieron un William Afton, y lo mataron en un libro. Ahora solo nos queda saber qué va a hacer Steel Wool con The Storyteller, ya que además de la muerte definitiva de Edwin, esa historia nos explica cómo llegó Mimic al Pizzaplex, pero como digo todo eso será un ya veremos, si es que Steel Wool se pone basado, y le hace un juego precuela a Security Breach, o no, y dejamos todo eso a un libro.
Una forma poco convencional de explicar este caso en específico, es usando un caso similar e igual de extraño que el de Secret of the Mimic, sería con el juego de Halo Reach. Si yo sé que algunos me llaman alucin por comparar ambas sagas, pero tienen un caso similar, ya que ambas son precuelas que adaptarían eventos ya vistos en libros, pero que al final se pasaron por la raja todo lo que el libro decía, pero al mismo tiempo mostrando que sabían del libro y mostrando leves referencias a lo mostrado en el mismo, pero con los fans sumamente confundidos sobre cómo organizar o no el canon. Al final se optó por aceptar ambas versiones como canon, e imagino que con el caso de Secret of the Mimic pasará lo mismo, ambas serán canon. Aunque en el caso de Reach su novela original recibió varias reediciones y algunos artículos extra para reconciliar ambas versiones a lo largo de estos años, así que es posible que algo así pueda llegar a ocurrir, pero a largo plazo, aunque como dije esto es una teoría mía de que es lo que pasó y podría pasar en el futuro, no estoy confirmando de que esto es lo que pasó o va a pasar, es lo que a mí me gustaría que pasase. Entonces, como conclusión a este video, ¿cuál es la respuesta final? Pues ya la dije, es un no se sabe. Scott no declaró nada oficial, y asumir algo ahora es un completo error, tanto que sean como que no sean canon, así que cualquier respuesta que ustedes vean o reciban es una completa mentira, a menos que esté respaldada por Scott. Si no, no deben creer en eso, por más convincente que se escuchen. Así que si esa es la conclusión que le doy a este video, no es un video largo, como les tengo acostumbrados, pero son mini vídeos que espero que también sean fáciles de editar, y no tener que estar dejando el canal abandonado por meses. Ahora ya con eso dicho, pásense por mi Twitter, donde publico contenido de nulo interés público y sin nada más que decir. Mili Fitzsimmons, cambio y fuera.